tener una generación ahora en las sociedades bíblicas unidas. Yo tengo ya un largo tiempo, tengo más de 30 años en la Sociedad Bíblica Peruana y me da gusto que ahora tengamos toda una nueva generación de personas que realmente no solamente conocen la Biblia, sino son apasionados por la Biblia. Es tu tiempo, Sergio Ramírez. Amén, buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría estar aquí con ustedes. Como siempre, los viernes que nos encontramos es un gozo compartir con los hermanos, que nos encontramos en otros espacios y estoy muy feliz de estar acá. Y esta noche quiero compartirles este tema que es la misión de Pedro en Hechos capítulo 10 y vamos a hacer un análisis desde el marco geográfico. ¿Qué es eso que suena tan extraño del marco geográfico? No se preocupe que yo le voy a explicar. Vamos a empezar definiendo el título. El título es La misión. Y cuando pensamos en la misión es la obra de salvación que tiene como agentes a Dios que envía a su Hijo y su Hijo envía a los misioneros que en la teología se han llamado la mano del cuerpo de Cristo, la mano de la Iglesia Universal, que es la depositaria, digámoslo así, de la historia de la salvación. Bueno, y hoy vamos a hablar de la misión de este personaje que es Pedro en el capítulo 10 de los Hechos. Y para comprender la misión de Pedro nos vamos a centrar en el marco. El marco es una categoría de la narrativa bíblica. El marco es, para decirlo de una manera clara, los personajes se desenvuelven en la historia que nos cuenta la Biblia dentro de unos marcos. Ya los vamos a explicar más profundamente, pero cada personaje se desenvuelve cuando se cuenta la historia dentro de un marco. Es decir, los marcos corresponden a lo que nosotros llamamos los adverbios. ¿Se acuerda por allá del colegio? Los adverbios. Los adverbios son cuándo, dónde, cómo. Los marcos nos ubican en estas preguntas. ¿Cuándo sucede lo narrado? ¿Dónde sucede lo narrado? ¿Y cómo sucede lo narrado o se produce la acción? Vamos con una definición de marco más como de diccionario, ¿no? Un marco es un conjunto de datos que constituyen las circunstancias de una historia contada, pero usted con los adverbios ya sabe qué es cómo, dónde y cuándo. ¿Listo? Hay tres componentes dentro de los marcos. El primero es el tiempo. El tiempo nosotros lo llamamos el marco temporal. Es decir, el marco temporal son las referencias de tipo cronológico que encontramos en la escritura. Si ustedes miran sus Biblias, se van a dar cuenta que, sobre todo en los evangelios, se van a dar cuenta que todo pasa en un momento, hay un tiempo, hay una duración, hay unos acontecimientos que pasan en la noche, en el invierno, en el sábado. Cada acción tiene su tiempo y a esos datos, por allá un lingüista, sí, hermeneuta, llamémoslo mejor, Paul Ricoeur los llamaba el tiempo mortal. El tiempo mortal es porque estos aconteceres del tiempo tienen un final. El sábado se acaba, la noche pasa al día, el día pasa a la noche y así sucesivamente. Entonces, todos estos indicadores temporales nosotros los llamamos el tiempo o el marco temporal. Luego, vamos con el tercero, que es el entorno social. Para conocer el entorno social de la Biblia no es algo sencillo. Conocer el entorno social de la Biblia exige estudios de antropología cultural, historia social, historia de las instituciones, derecho político del primer siglo, derecho económico y todos estos elementos que rodean al texto desde lo social. Pero el que nos interesa en esta noche y en el que me voy a centrar es el del medio, es el marco geográfico. Si recordamos el título es Análisis desde el marco geográfico. Y el marco geográfico,
que, como les digo, nos interesa esta noche. Los otros también nos interesan, pero tendríamos que alargarnos en la presentación. eh, se, se expresa en la Biblia a partir de oposiciones. Oposiciones, piensen esto, miren. La patria judía, las tierras extranjeras. ¿Sí? Galilea, Judea en los evangelios. Entonces, es cuando encontramos estos esquemas de oposiciones, nosotros los llamamos un marco geográfico geopolítico, geopolítico, cuando encontramos este tipo de oposiciones entre Galilea y Judea, Samaria y Jerusalén, todo este tipo de contrastes que hacen los evangelios entre lugares son supremamente importantes para entender el texto bíblico. También puede haber oposiciones topográficas, el mar y la tierra. El mar y la tierra en el libro de Jonás. Es bien interesante lo que pasa en el mar y lo que pasa en la tierra, la ciudad y el campo. Bueno, estos elementos los llamamos topográficos. Y también hay oposiciones arquitectónicas. ¿Cómo son estas? La casa y el templo, o fuera de la casa, dentro de la casa. Este tipo de referencias se llaman oposiciones arquitectónicas. Entonces tenemos geopolíticas, topográficas y arquitectónicas. ¿Listo? Hoy vamos a analizar la misión de Pedro en el relato del encuentro entre Pedro y Cornelio. Y esto va a servirnos como un ejemplo y como un hilo conductor para comprender lo que les estoy diciendo, el marco geográfico. Miren, el relato de Pedro y Cornelio. Este texto está estructurado en un contraste como el que les decía ahorita, geopolítico. El contraste va a ser entre Cesarea y Jope. Cesarea y Jope. En estos versículos se menciona Cesarea y en estos versículos que ven en pantalla se menciona Jope. Son la clave, hoy los vamos a usar como una clave de interpretación del texto. Y este texto nos va a mostrar el espíritu mismo de la misión, que se va a concretar en la transformación de Pedro como personaje. Vamos a encontrar un Pedro al inicio y un Pedro al final. Y fíjense que esto es muy bonito porque la misión nos va a llevar de la dualidad a la unidad, de la cerrazón al intercambio, del replegarnos en nosotros mismos a participar con el otro. Miremos el siguiente gráfico para comprender esta perspectiva del plano geográfico y vamos a ver cómo esta dualidad se va a convertir en unidad y cómo esta cerrazón se va a convertir en intercambio. Como pueden ver aquí en el gráfico tenemos en la parte de arriba los personajes. Cornelio, Pedro y luego tenemos el encuentro. En la siguiente línea tenemos el plano geográfico. Tenemos Cesarea, Jope y nuevamente Cesarea. Y si se fijan aquí, en la parte de abajo hay unas expresiones que nos van a indicar este marco topográfico del lugar. El ángel entra en la casa de Cornelio, miren, ahí hay algo arquitectónico, entra. Los emisarios del centurión entran y reciben la hospitalidad. Pedro entra en la casa, hay como un entrar también, ¿no? Además de los lugares y también vamos a ver que hay movimientos verticales, el ángel baja, Pedro sube, etcétera. Lo que vamos a ver aquí es cómo Pedro va a asumir la misión. Y asumir la misión de Dios no es sencillo. Si ustedes leen toda la escritura, y vamos a recordar algunos pasajes, no fue sencillo para Abraham asumir la misión. ¿Se acuerdan de esa bonita expresión en hebreo, leg leja? Leg leja es vete, vete para encontrarte con quién eres, vete para descubrir quién eres. No fue sencillo para los discípulos. Cuando Jesús los llamaba, ven y sígueme, y luego ve,
y haz discípulos, ven y sígueme y luego ve y haz discípulos. Eso es difícil, era complicado. No es sencillo para nosotros dejar que Dios rompa nuestros paradigmas y nos abarquemos a la misión por la locura de la predicación y la locura de la cruz, pero para embarcarnos en esta misión o para que Pedro se embarque en esta misión, tiene que romper sus paradigmas, sus esquemas, su manera de ver la vida. Y si no hacemos eso, vamos a ver a lo largo de esta narrativa, no nos vamos a encontrar con la misión de Jesús. Y hoy en este análisis vamos a ver a Pedro, pero también a Cornelio, dos personajes que cambian su manera de entender la fe, dos personas que tienen que entender que Dios sobrepasa las ideas que tenemos sobre Él y que la misión es mucho más amplia de las ideas pequeñas que tenemos sobre ella. Es una narrativa donde dos personas van a ir descubriendo la misión de Dios, que es más grande que sus planes y que exige muchas veces aceptar lo inaceptable. Bueno, el capítulo 10 del libro de los Hechos. Me encanta este capítulo porque si ustedes lo leen con detenimiento, se van a dar cuenta que Cornelio es un hombre de oración y Pedro es un hombre de oración. Y Dios como orquestando la historia, como el director de una orquesta, va a hacer que estas dos personas de oración se encuentren. Y bueno, no les voy a adelantar más spoilers, vamos a empezar, ¿listo? Empecemos con en Cesarea y vamos a fijarnos primero en Cornelio. Miren, Cornelio es un personaje intrigante. Cornelio es un centurión, que es un centurión, una persona de guerra. Pero esta persona de guerra se ha convertido en un piadoso y temeroso de Dios, que mira al pueblo en su necesidad y mira a Dios. Leamos el texto. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. Acuérdense, centurión es un oficial del ejército romano, de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, temerosos de Dios. Se le llamaba a estas personas que no se habían convertido al judaísmo, pero que tenían afinidad por las prácticas del pueblo de Israel. Y el texto dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Miren, limosnas y oración. Y vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, lo que va a pasar es un querer de Dios. Otra vez, Dios orquestando la historia. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es esto, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. ¿Dónde vivía Cornelio? En Cesarea, una ciudad predominantemente gentil, y aunque había judíos en esa región, era mal vista la zona porque tenía un asentamiento del gobierno romano. Y claro, en este lugar las personas también practicaban costumbres paganas. Hay un teólogo por allá que falleció hace unos años que se llama John Bautista Metz. John Bautista Metz. Y él habla de la espiritualidad de los ojos abiertos. ¿Y qué es la espiritualidad de los ojos abiertos? Pues es precisamente la experiencia que vemos aquí en Cornelio. ¿Cuál es la experiencia que vemos en Cornelio? No es una espiritualidad intimista, encerrada, sino que mira al otro, mira al mundo. Es la espiritualidad de la misión. No se encierra, sino que se abre. No está conectada solo con lo divino, sino también con lo humano. Más bien la conexión con lo divino lo lleva a conectarse con lo humano. Y es que la misión no puede ser una experiencia privada, no puede ser una experiencia hacia adentro, encerrada, individual. La misión es una misión de ojos abiertos, que no es estática, que no busca la calma, sino la transformación. Y cuando estudiamos Hechos 10, vamos a encontrar estos elementos. Cornelio entiende la dimensión vertical de la fe y la dimensión horizontal de la fe. Tus oraciones, si se dan cuenta ahí en azulito, y tus limosnas, tus oraciones
y tu acción en favor de los otros. La experiencia de Dios es experiencia siempre del otro. No es una espiritualidad, una fe que cierra los ojos, sino que los abre para mirar la realidad. Y Cornelio tiene una experiencia de fe, pero le falta algo. Está bien que mires a Dios, está bien que mires al otro, pero hay algo que le falta a Cornelio que vamos a ir descubriendo en este caminar. La misión no es pasiva, sino que transforma al mundo. La misión no le pregunta al mundo, sino que lo desarticula. La misión no se ocupa de encerrarse en el yo, sino de transformarnos. Ahora nos vamos a fijar en Pedro. Pedro. Ahora vamos a Jope. Desplacémonos ahora con nuestra cámara a ver a Pedro. Dice el verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El significado de Jope se puede pasar fácilmente por alto, pero si ustedes recuerdan en el libro del profeta Jonás, cuando el Señor le dice a Jonás que tiene que ir a Nínive, Jonás desciende a Jope. Jope es el lugar de escapar del propósito de Dios. Dios quería que Jonás aceptara la misión, pero él escapa de la misión desplazándose hacia Jope. Miren el texto de Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor y descendió a Jope. Miren el movimiento, qué interesante, los desplazamientos, los marcos geográficos, los movimientos. Y el significado es evidente. Jonás huye de la misión de Dios, mientras que Pedro en la misma ciudad sube. Mire qué interesante, el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, para encontrarse con Dios. Mientras Jonás baja para alejarse de la misión, Pedro sube para encontrarse con la misión. Este texto, no sé a ustedes, pero a mí me recuerda mucho cuando en Mateo capítulo 16 se refieren a Pedro como hijo de Jonás. Tiene ahí como, resuena ese texto en mi cabeza cuando pienso en esto. Y yo me preguntaba, ¿yo soy más como Pedro o yo soy más como Jonás? ¿Tengo un llamado de Dios a la misión y voy a descender y voy a huir como Jonás o voy a subir como Pedro? Entonces, sigamos leyendo. Tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un lienzo que estaba atado de 4 puntas y era bajado a la tierra. Este texto me llama mucho la atención porque está cargado de elementos y una riqueza simbólica, digamos simbólica. Si se dan cuenta, habla de 4, habla de la tierra, empieza a hablar como, empieza a ver la visión de Pedro es muy interesante, tiene unos elementos que nos llaman la atención. Y este 4, si uno mira en los profetas y en la literatura apocalíptica, tiene una estrecha relación con la tierra, con el mundo. Miren Isaías 11:12, y se reunían los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. El Espíritu vende los 4 vientos y sopla. Vi los 4 ángeles, no veo aquí abajito, pero vi los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Mira. Está bajando un lienzo con 4 puntas, con 4 ángulos. Esto nos está hablando de algo que tiene que ver con la tierra. Y fíjense lo que sigue diciendo, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Fíjense en Jeremías. Jeremías habla de los pueblos enemigos
como cuadrúpedos terrestres, miren, el león del bosque, el lobo del desierto, el leopardo. Isaías habla de los pueblos enemigos como los reptiles, la víbora, la serpiente, y Ezequiel habla de los pueblos como las aves del cielo. Miren, un águila con grandes alas, un largo plumaje. Entonces, en los profetas ya se usaba la figura de los animales para hablar de las naciones. Eh, También Jeremías, si recordamos, habla de los enemigos de Israel como el león, el lobo, el leopardo. En Isaías hay otros pasajes. Bueno, ¿cuál es el asunto aquí? Hay algo que Pedro se tiene que comer. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mira, hay algo que para salir a la misión hay que asimilar. Y hay algo que para salir a la misión hay que aniquilar. ¿Qué cosas tengo que aniquilar y qué cosas tengo que asimilar? ¿Cosas tengo que asimilar del proyecto y qué cosas tengo que dejar? Eh, entonces, como la misión siempre es difícil, como hablábamos al inicio, Pedro dice: no, señor. Pedro hablaba así, esto está comprobado científicamente. Él hablaba así. No, señor, así hablaba Pedro. Y, pero ¿por qué dice no? Porque Dios le está cambiando sus esquemas, le está cambiando sus paradigmas, Dios le está firmando la misión, pero Pedro dice no, señor. Y miren cómo habla Pedro: porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Y volvió la voz la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no debes llamar común lo que Dios ha hecho limpio. Y aquí no está hablando de comida, aquí está hablando de personas. Y la lección para Pedro es que la misión de Jesús es para todos. La buena noticia de Jesús es para todos, incluso para Cornelio, que vive en Jope y que es un oficial romano. Incluso a los que él pensaría que no son dignos de la misión, Dios los está buscando salvar. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto ocurre 3 veces. Recordemos que 3 veces es un superlativo. 3 veces. Santo, santo, santo es santísimo. Bueno, bueno, bueno es buenísimo. O Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? 3. Negó, negó, negó es renegadísimo. Negadísimo. ¿Sí? Y mientras Pedro estaba perplejo, él no entiende todavía lo que está viendo en la visión. Los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron a la casa, entraron a la puerta, y mientras Pedro pensaba en la visión, él estaba perplejo. Le dice el Espíritu otra vez en la narrativa, Dios orquestando la historia como el director de una orquesta: levántate pues y desciende, miren, desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado, porque yo los he enviado. Y aquí vamos a la tercera parte, que es el encuentro. El encuentro en Cesarea de Pedro y Cornelio. Miren, Cornelio, una persona, como les decía, con una profunda espiritualidad, una profunda fe. Al otro día entraron en Cesarea, me encanta todo este marco geográfico, descienden, entran, y los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, a sus amigos íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio. Mire, Pedro tiene que entrar para que Cornelio salga. Y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Y aquí hay algo fundamental para la misión. Aquí hay algo que deben aprender todos los misioneros. Los misioneros no son para ser adorados. Es una increíble lección para Cornelio y para cada uno de nosotros. No conviertas a los mensajeros de Dios en objeto de adoración. Cornelio tiene una fe sin Jesús, y una fe sin Jesús
hace que las personas vayan tras ídolos y uno de los objetivos de la teología es derribar los ídolos. No se trata de crear discípulos de los misioneros, como se ha visto mucho. Se trata de crear discípulos de Jesús. Y me encanta cómo Pedro nos muestra que aceptar la misión es complejo, implica aceptar lo inaceptable. Y Pedro es como esas novelas de casos de la vida real, es un personaje único en el Nuevo Testamento, una maravilla de personaje. Y miren lo que dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Traducción es: ustedes saben que para mí juntarme con ustedes es terrible, es horrible, ¿no? Pero me encanta esto. Pero a mí me ha mostrado Dios. Aquí Pedro está entendiendo la visión. Que a ningún hombre llame común o inmundo. Y Pedro lo entiende todo y comienza a decirles, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales, que Dios ama a los que le obedecen, a los que tratan bien a los demás, a los que hacen lo bueno. Y aquí empieza la misión de Pedro. Dios usa a Pedro para anunciar a Jesús y empieza a anunciar la vida, la muerte, la resurrección, y mientras anuncia desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Miren, la misión no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Todas las personas en el mundo, en todas las regiones de la tierra, en todas las condiciones, necesitan escuchar de Jesús. Y esto termina en la narrativa, en el capítulo 11, cuando Pedro ya se ha desplazado y ahora está en Jerusalén, y dice algo hermoso porque ya lo ha entendido todo, ya ha cambiado. Es el nuevo Pedro. El nuevo Pedro dice en 11:17: Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que nos dio a nosotros los judíos porque creímos en Jesús, el Mesías y Señor. Y yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Él ha decidido hacer. Y nosotros no somos más poderosos que Dios para ponernos en contra de la misión que Él ha decidido hacer. Dios los bendiga.